Entonces el material ahí ya se los envié y eh, a ver cómo lo hacemos por acá, a ver si lo podemos mirar un ratito, ¿no? Aquí está, ¿no? Evangelios, ¿no? Entonces aquí tenemos la presentación de sílabos en general, hablar sobre el periodo intertestamentario, ¿ya? El mundo del primer siglo, ¿no? Esa parte hay que trabajarlo también. Luego hablar de la etapa oral, ¿no? En la etapa escrita, eh, algunas cosas que ya tenemos por acá, más o menos se ven. Sí, voy a preparar el material, la tradición oral, todo eso. Ya. Esta parte está aquí y vamos a hacer más bien la parte de etapa intermedia, solamente a modo digamos, de preámbulo para poder trabajar el texto, ¿no? También tenemos la fuente Q, el esquema de la vida de Jesús también, y la escritura de los evangelios, ¿no? Que lo he puesto, claro, esto lo he puesto casi al final en alguna manera, pero tenemos he preparado ahí un material que vamos a trabajar en su momento, ¿ya? Ahora, desde esa perspectiva vamos a mirar más bien entonces esa etapa intermedia, que muchos cuando plantean la época intertestamentaria, ¿no? Plantean la idea de que fue una etapa donde hubo poca presencia profética, poca presencia de la revelación, eh, como que le llamamos también la época de silencio, ¿no? La época de silencio, una época muy extraña, donde aparentemente, y desde el lado evangélico decimos que el Espíritu Santo no obró o quedó en silencio, ¿no? Hasta el primer siglo. Pero eso no es tan cierto porque el Señor sí estuvo hablando, y no solamente eso, sino que estuvo trabajando una tarea importante en el mundo de aquella época. Y se trata de la formación, inclusive, del texto, ¿no? ¿Y de qué texto? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? De eso tenemos que tratar de plantearnos ahora, ¿no? Eh, Ir viendo cómo es que esta parte, este trabajo se fue realizando, ¿no? De tal manera que tenemos el desarrollo de lo que conocemos como las escrituras, en toda su dimensión, ¿no? Bien, y aquí tengo unos gráficos que quiero presentárselos a ustedes, ¿ya? Estos gráficos nos van a hacer ver parte de todo ese espectro, ¿no? La etapa del periodo o del interperiodo o época intertestamentaria. Una etapa muy rica, de paso, que tiene mucha dimensión, mucha expectativa de alguna manera, y que dentro del mundo evangélico hemos soslayado. Generalmente le hemos dicho que esta etapa no ocurrió nada, ¿no? La etapa de silencio, oscura, ¿no? No hubo nada. Hasta 400 años antes de Cristo, ahí Dios habló y ahí dejó el texto y el Antiguo Testamento ya estaba preparado ahí, ¿no? Y después ya no habló el Señor hasta que aparece Jesús, ¿no? Ya. Pero esa es una postura que no está, digamos,
avalada o sustentada por los hechos o por la realidad o por la historia, por los datos que tenemos acerca de esa época, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadro o una línea de tiempo, digamos así, ¿no? Eso es lo que se conoce como línea de tiempo ahora, ¿no? Y esta línea de tiempo que nos lleva a varios aspectos. Por ejemplo, hasta antes del 400, vemos por lo menos aquí en esta, por lo menos en este gráfico no llegamos al año 1000, sino más o menos hasta el año 800 antes de Cristo. Y estamos aquí centrando a Siria como digamos, el imperio dominante de esa época, ¿no? Y más o menos en esa época, hasta el 500, más o menos. Luego viene Babilonia, ¿no? Y encontramos aquí las diversas formas religiosas que tuvieron presencia en esos tiempos. Por ejemplo, la de Zoroastro en Persia, ¿no? En Asiria, entre 628 y 551 a.C. Cuando Babilonia está dominando, aparece en la India y la China a Buda, ¿no? 560 a 480 a.C. Buda es 500 años antes de Cristo, ¿no? Luego, ya en el año 400, cuando Israel, o Judá en este caso, viene de la cautividad, ¿no? Regresa de la cautividad, ¿no? Donde el gobierno persa, ¿no? El imperio persa dominaba, ¿no? Ah, aquí vamos a encontrar muchas cosas aquí. La restauración de Jerusalén, el templo, la construcción del templo de Zorobabel, ¿no? El segundo templo, ¿no? Había sido destruido el primero, el de Salomón. Entonces se construye un nuevo templo, se restaura el texto, ¿no? Comienza a descubrirse la Torá y se va desarrollando y se culmina, digamos así, de una manera en cuanto a edición, se completa la Torá, ¿no? La Torá ya estaba desde el año 700 antes de Cristo, desde la época de Josías, ¿no? Desde la época de la reforma de Josías, que se descubrieron los rollos, pero también algo parecido a eso empieza con la época de Esdras y Nehemías, ¿no? Donde también el texto es puesto de nuevo en vigencia y aquí va a comenzar a desarrollarse también los demás partes del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta eso, que el Antiguo Testamento, ¿no? Tal como nosotros lo conocemos, es una división que el cristianismo ha asumido a partir del texto griego de la Septuaginta. Pero el texto hebreo, eh, lo que el judío llamaba el texto sagrado o sagradas escrituras, estaba compuesto de tres momentos, o tres partes. Era la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. El, la Torá, que era la ley, o que es la ley. Nevi'im es los profetas y Ketuvim los escritos. Entonces, en esta etapa se van terminando, ¿no? Los escritos, perdón, se desarrollan los escritos, pero también se va culminando algunos libros de los profetas y algunos que ya se tenían, pero otros se comenzaron a desarrollar en esta etapa. Y tanto es así que en esta etapa justamente uno de los que va a desarrollar el texto del Antiguo Testamento, que no se llama así para el judío, ¿no? Esa es una nomenclatura que nosotros los cristianos utilizamos, pero no se llama originalmente así. Sé que para el judío no existe Antiguo Testamento, no tienen Antiguo Testamento. Lo que tienen es el Taná, Taná con J al final o con K, como quieran, y con su artículo, Hataná, el Taná. Hataná es entonces el documento, ¿ya?
que el judío reconoce como Sagrada Escritura, ¿no? Sus escritos sagrados. Estrictamente, escrito sagrado, texto sagrado es la Torá, es decir, la ley, ¿ya? Y los profetas hablan acerca de la ley y también los escritos que hablan acerca de la ley. Por eso, como consecuencia, estos también son parte y se toman como escritura sagrada, pero es la Torá la base de todo. La Torá es principal documento, estructura, columna, base para la fe de Israel, ¿no? Esa es la Torá escrita, porque también tiene la Torá oral. Esa Torá oral se va a desarrollar más adelante, más o menos por el primer siglo, ¿no? Hasta el siglo segundo, y se va va a integrar un material o un documento que el judío también lo reconoce como sagrado, ¿no? El Talmud, el Talmud. Dentro del Talmud está esa Torá oral, ¿ya? Pero con el nombre de Mishnah, Mishnah, ¿ya? Y en la segunda parte de ese documento del Talmud está la Gemara. La Gemara es la interpretación de la ley, ¿no? ¿No? Interpretación de la ley. Entonces, todo eso es el elemento, digamos, de, de Israel, la verdad, lo que corresponde a su documento sagrado, ¿no? Pero es en el 286 a.C. que es la Septuaginta, ¿no? Ordenada por Ptolomeo Filadelfo, ¿no? Pidiendo a 70 ancianos, ¿no? De Jerusalén que fueron a Alejandría, ¿no? Para realizar este trabajo de traducción del Antiguo Testamento hebreo, o mejor dicho, del texto hebreo al idioma griego, ¿no? De paso, esto no es porque Ptolomeo le haya causado, era un creyente o algo así. Algunos piensan también de que quería contentar a los judíos que vivían en Alejandría o que como ellos sostenían la economía, no quería que se fueran de ahí. Bueno, eso son algunas especulaciones. En realidad, este, Ptolomeo estaba en su proyecto de construcción de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Una tremenda biblioteca, y quería entonces en alguna manera tener este documento también dentro de los libros o documentos para su biblioteca. Entonces, él desarrolla ese proyecto que se termina por el año 180 antes de Cristo, ¿no? Eso en cuanto a escritura, ¿no? Si dan cuenta, hay un desarrollo, una actividad literaria muy fuerte en esta etapa. Aquí se va construyendo entonces el texto que conocemos como Antiguo Testamento. Eh, pero además de eso, van a haber movimientos literarios muy fuertes. Por ejemplo, aquí va a aparecer la literatura apocalíptica, el movimiento apocalíptico, desarrollando documentos, ¿no? Que van a mostrar esa tendencia, ¿no? Y parte de eso también está Daniel y sí, Daniel es uno de ellos y Ezequiel, ¿no? Son parte de esa característica, ¿no? Que de paso son libros que se van desarrollando o salen de esta etapa, ¿no? De esta época. Bien, por otro lado, históricamente está el acontecimiento de las luchas entre los judíos y los sirios helénicos, ¿no? Los sirios helénicos o los helenistas, ¿no? De, que habían tomado, digamos, estos sirios helenistas ahí gobernaban un linaje, digamos así, ¿no? O una dinastía, más claramente, una dinastía de reyes, ¿ya?
Es que habían salido uno de los generales de Alejandro Magno, cuando él muere, hay la lucha entre sus generales, ¿no? Sus 10 principales generales comienzan a luchar por años, hasta que finalmente 5 más o menos son los que van triunfando y algunos en la historia lo ponemos como 4, ¿no? Entonces, uno de ellos es Seleuco, el otro es Ptolomeo, ya, Antígona, ¿no? Y el otro no recuerdo también, por ahí. Bueno, cierto que para este caso, para la historia, Seleuco forma entonces la dinastía de los Seleucidas, ¿ya? Y de los Seleucidas van a aparecer los reyes que se van a conocer como los Antíoco, ¿ya? Y Antíoco Epífanes IV, ¿ya? Es el que va a tener un protagonismo muy fuerte, va a querer, bueno, no va a querer, sino invade Israel, invade Jerusalén y profana el templo de Jerusalén, persigue a los sacerdotes, prohíbe la lectura de la Torá, prohíbe el guardar el sábado, dedica el templo a Zeus, ¿ya? Sacrifica una cerda, en fin, hace unas cosas terribles y los judíos, pero no se quedaron atrás, ¿no? Ellos este, se comenzaron a rechazar esa invasión y en medio de eso aparecen pues entonces los macabeos. Primero es que aparecen los hasidín, en realidad los hasidín fueron los precursores de los fariseos, ¿no? Los hasidín vienen a ser los primeros piadosos, ¿no? Que luego van a llamarse fariseos. Pero estos hasidín toman hacen, digamos, una afrenta, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo, toman posesión y toman las armas y se van a la guerra, ¿no? Y de ahí aparece entonces la familia que se va a conocer como los macabeos, ¿no? Es una familia, digamos, a ver, sí, emparentaron más adelante con los samoneos, pero eran los macabeos, estos conocidos como martilladores, eso es lo que significan macabeos, ¿no? Y es el papá de los macabeos, más sus 5 hijos. El padre muere finalmente en medio de toda esta situación y es Judas Macabeos el que va a seguir adelante en estas luchas que se va a llamar guerras de liberación, las guerras de liberación, ¿no? Los conflictos políticos entonces se dan ahí más adelante porque finalmente Judas Macabeo pues lleva a Judá a la victoria, derrotan a los sirios, ¿no? Y quedan liberados. Y ahí empieza también una fiesta que hasta hoy día se celebra en Israel, ¿no? Por ese triunfo, eh, digamos, restauran Jerusalén nuevamente, toman el templo y dedican el templo a Jehová nuevamente, ¿no? Esa fiesta de la dedicación se conoce también como la fiesta de las luces, ¿no? Y es la fiesta famosa que coincide casi con la Navidad, ¿no? Que se conoce como la fiesta de la Hanukkah. Hanukkah, el Hanukkah. El Hanukkah. Hanukkah es más bien el candelabro, porque en Israel está el candelabro, la menorá. Menorá significa candelabro, ¿no? Que es de 8 brazos, ¿no? O sea, no, a ver, es Siete de 7, ¿no? Tres a siete un lado, tres al otro lado, y y uno en en medio, medio. ¿no? Este, la mecha para prender ese candelabro, ¿no? De siete Esa es la brazos. menorá, ¿no, pastor? Esa es la menorá. A ver. Entonces,
la menorá que se usa en la fiesta de Hanukkah se conoce específicamente como Hanukkah, Hanukkah, ¿ya? Y tiene una característica, ¿no? Es un candelabro de 8 brazos, y no más una, uno que está en el medio, que sirve para prender. En realidad son 9, ¿no? 9 mechas. Y que durante 9 días se prende, entonces se prende 8 días, se prende, ¿no? Un día, cada día, hasta que llega al final y comienza la fiesta del Hanukkah, ¿no? Entonces, esa es la fiesta de las luces o fiesta de la dedicación, que hace recordar qué cosa, la, digamos, el triunfo de Judas Macabeo sobre los sirios, ¿no? Y cómo entonces ellos dedican nuevamente el templo, ¿no? Eh, ya no tienen templo de paso, ¿no? Ya no hay ningún templo. Ahora sí, ya no hay, definitivamente no existe templo, pero aún así los judíos celebran entonces el Hanukkah, ¿no? Bueno, en el año 67 antes de Cristo, bueno, después de todas estas guerras y luchas, empiezan las luchas internas también, ¿no? Como en toda nación que tiene conflictos de guerra. Ahora ya no tienen a nadie de fuera, ningún emperador, ningún dictador, ni uno que ha tomado el lugar. Ahora entre los judíos comienzan a luchar para ver quiénes son los que gobiernan la nación o el pueblo, ¿no? Al comienzo fueron, claro, los macabeos de la familia macabea, ¿no? Y hay unas luchas terribles también entre los sacerdotes y todo eso. Y por ahí, de la familia de los macabeos, van a emparentar con una familia, ¿no? Ya que tiene que ver con la, a ver, sí, una familia idumea, ¿no? ¿No? Los asmoneos son los macabeos, ¿no? Y los idumeos, ¿no? Que habían sido capturados, ¿no? Habían sido esclavos llevados a Israel, ¿no? Pero que se hacen contacto con esta familia y se unen y comienzan a tener dominio, ¿no? En Judá. En medio de toda esa situación hay conflictos políticos entre ellos, internos, asesinatos, calumnias, luchas entre ellos, todo eso, ¿ya? Y y en eso uno de ellos se apoya con Roma y Roma interviene, ¿no? Y Pompeyo entra, ¿no? A Jerusalén y la toma, ¿no? Y entonces Roma comienza a dominar ese territorio, ¿no? Y ahí se acaba todos esos conflictos políticos. Y se eligen unos gobernantes que van a ser claves en toda la historia, especialmente en el mensaje de Jesús. Estamos hablando de los Herodes. Los Herodes. En la Biblia no hay un Herodes, sino son varios Herodes, ¿ya? Y Herodes viene a ser lo mismo que habíamos hablado acerca de los Seleucidas, ¿no? O los que asumieron el nombre de Antíoco. Entonces, estos reyes de origen idumeo que habían sido puestos por los romanos y que aparentemente habían aceptado el judaísmo, ¿no? Ellos comenzaron a gobernar y se conocen como los Herodes, ¿no? Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Felipe, ¿no? Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, ¿no? Claro. Entonces, son varios Herodes, como se dan cuenta, ¿no? No es uno solo, ¿no? Pero todos tienen que ver con este Herodes inicial, ¿no?
y que va, va a tener un tiempo bastante largo de dominio ahí en Jerusalén, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos, nada más. O sea, en los detalles que tenemos que plantearnos aquí sería tomar o asumir otros aspectos. Por ejemplo, aquí solamente le estoy mencionando gráficamente, tenía que ver, en los detalles que se dan en toda esta historia. Mira, aquí la historia del texto nos comenta por otro lado, y cuando aquí estaba hablando solamente etapa intertestamentaria, ¿no? Grabado acá y ya. Hacia adelante, bueno, hay otras cosas más, pero eso ya está en el espacio del Nuevo Testamento. En la etapa de la historia del texto nos da desde 1200 más o menos, antes de Cristo, ¿no? Desde la época de Moisés, ¿no? Hasta la época de Yacne, más o menos, por acá, ¿no? Entonces, es toda la etapa de la historia del texto, ¿no? Es decir, de la construcción del texto, tanto como el desarrollo, digamos, de la Torá, que ya hemos dicho está por este lado, y aparece luego el texto de los profetas y de los escritos, y luego en esta etapa se desarrolla pues los evangelios y también las epístolas, que luego eh, hasta aquí solamente está el canon del Antiguo Testamento y por eso, porque estamos hablando de la historia del texto, cuando hablamos de historia del texto estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, hasta allá. Luego para el Nuevo Testamento se escribe, como hemos dicho, los evangelios, las epístolas, pero eso va a tener otra etapa que va a ser más o menos en el tercer siglo, cuarto siglo, ¿no? Donde se va a desarrollar todo un proceso canónico para integrar los libros de esa sección que se va a conocer como Nuevo Testamento, ¿ya? Que unido a esto que la iglesia lo llama Antiguo Testamento, va a, digamos, a describir o a desarrollar o a dar a conocer un documento que se va a llamar la Biblia. Aquí hay un detalle que de repente a algunos de repente no les va a gustar, pero hay que reconocer eso. La iglesia no tenía Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo no tenía Nuevo Testamento, no existía esa idea de Nuevo Testamento. Lo que tenía la iglesia es el Antiguo Testamento y especialmente se basaba o utilizaba la Septuaginta, este texto de aquí del Antiguo Testamento en griego, ¿no? Eso fue utilizado para la evangelización a los gentiles, ¿no? Y esa era su escritura. Así que Pablo cuando hablaba de las escrituras estaba hablando acerca de esto, ¿no? Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Está hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Está hablando de toda esta sección, ¿no? Ahora, la iglesia, por supuesto, al tener los evangelios y las epístolas, poco a poco va dándole sentido a este texto y le da la categoría de sagrado, tal como el Antiguo Testamento. Entonces ahí van a hacer poco a poco el proceso de la necesidad de tener un conjunto de libros, ¿no? De todo el mensaje de Jesús, ¿no? Y de la iglesia, y entonces se desarrolla eso y en los concilios aparece entonces poco a poco esa lista, ¿no? Una lista que primeramente Marción fue el que dio de 21 libros, él fue el iniciador y luego continúa los demás padres de la iglesia hasta a llegar a 27 libros y reconocer esos 20 libros como canónicos, como sagrados, ¿no? O como inspirados. Y luego, como dije, aparece entonces tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento juntos y a ese documento se le va a llamar Biblia, ¿ya? Así que la Biblia como documento no existía en el año 50 ni en el año 70
y en el año 100 después de Cristo, ¿no? La Biblia como tal aparece en el tercer siglo, o sea, más o menos en el año 400 después de Cristo, ¿ya? Muy bien, eso solamente para conocer que el hecho histórico, ¿no? ¿No? No estamos rechazando de que el texto entonces, por ser después, no era palabra. Luego ya la iglesia lo asume como palabra de Dios en esta sección también, tal como hacía los, eh, los judíos con su texto sagrado. Acá está la línea de tiempo de la revelación en la historia. Aquí vemos entonces desde Adán, porque la revelación nos comenta de eso, desde Adán, ¿no? Pasando por Abraham, Moisés, David, la época de la monarquía, la cautividad, luego la vuelta de la cautividad, la etapa esta del intermedia, donde están las guerras de liberación, ¿no? Y los conflictos políticos, todo esto es parte de la historia de Israel, ¿no? Y también están aquí pues los imperios que dominaron en todo ese tiempo, ¿no? Desde la época de la creación, Mesopotamia, Caldea, Egipto, Asiria, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos la historia. Aquí está justamente lo que estaba mencionando. Yahweh viene a ser un reconocimiento del texto sagrado del Antiguo Testamento, más que reconocimiento y una confirmación de lo que ya los judíos tenían como texto sagrado. Y Cartago es el concilio donde se define a los textos del Nuevo Testamento como inspirados, ¿no? Ahí aparece el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿ya? En Yahweh no se desarrolla un canon, sino se reconoce los escritos sagrados que ya los judíos reconocían como sagrados, ¿no? Entonces, no hay un proceso canónico para el Antiguo Testamento, tal como sí hubo para el Nuevo, porque ese proceso canónico lo desarrolla la Iglesia. Por eso es que, de paso, hay un elemento que hay que reconocer también, ¿no? Mucha gente de origen católico dice que la Iglesia fue primero y luego fue la Biblia. La Biblia apareció después, ¿ya? Y la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es un proceso de construcción de la iglesia en la etapa conciliar, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Entonces hay que reconocer eso, no, no hay que avergonzarse de esa situación, eso es lo real, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a ver que hay alguna inquietud en esta parte, a ver, eh, si hay alguna duda de repente, alguna. Esto para algunos, para la mayoría es una novedad, ¿verdad? Esto no, generalmente no lo enseñamos en las iglesias, ¿no? Tampoco se enseña mucho en los seminarios, de paso, ¿no? ¿No? Es temática generalmente para maestrías y doctorados, ¿no? Pero eh, tampoco hay que ir a esperar en esa etapa recién para conocer que estas cosas se dieron de este modo. Así que por eso he planteado esta parte de etapa intermedia desde la perspectiva del desarrollo del texto. A ver, ¿preguntas? Pastor, usted dijo ahí, estoy tomando nota, que la Torá, el, el Querubín, pero hay un libro más, son tres libros que el judío tiene. Son tres, ¿no? ¿Verdad? Sí. Aquí voy a tratar de ponerle entonces mejor aquí. eh, a ver si, ya, aquí está. Aquí tengo una figura que le va a servir a ustedes para que se grafique mejor este detalle, ¿ya? Em, a ver, ¿qué pasó? Ahora ya no lo puedo compartir. A ver, ya, ahora sí.
Ya, Allá. tuve un problema técnico, ya, ahora sí. Aquí está. Esta es la división que tenían los judíos, ¿no? Aquí está el nombre, Tanakh, y está aquí. Entonces, la ley, que es la Torá, los profetas, Nevi'im, y los escritos, Ketuvim, ¿no? Esta es la división, mm, digamos, judía o hebrea del texto sagrado, ¿no? Puede ser la Tanaj, Texto ¿no? sagrado como tal, sí. Muy bien, Norá, Torá, Nevi'im, Ketuvim. Muy bien, Adi lo ha puesto así también. Sí, creo que sí lo conocías, ¿verdad? Esa división. Muy bien. Ese es clave para entender el Antiguo Testamento. Nosotros lo utilizamos de otro modo. Por acá creo que esta es la división cristiana, ¿ves? Sí. Del Antiguo Testamento, ¿no? El Palea Diatiki. Pentateuco le llamamos a la Torah. Históricos, aparece una división llamada históricos, ¿no? Estos libros históricos, en la sección hebrea, son parte de los proféticos, la mayoría, Allá. ¿no? Y algunos libros que de los históricos van a ser parte de los escritos. Acá aparecen los poéticos. Los poéticos como división, ¿no? Y entonces, Pentateuco históricos poéticos, luego proféticos, y en algunos casos ponemos profetas mayores y profetas menores. Entonces tenemos 5 divisiones, ¿no? ¿No? 5 divisiones del Antiguo Testamento. Esa es la división clásica, ¿no? La división clásica del cristianismo con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Pero la forma no, es diferente. Los históricos, ya hemos dicho, muchos son parte de los libros proféticos. Y, por ejemplo, Crónicas va a ser parte de los escritos. Los poéticos son parte de los escritos, la mayoría, todos, y ahí se va a integrar Crónicas, se va a integrar este, Daniel, se va a integrar Ruc, ¿no? Esther, todos esos son libros que van a estar entonces en esta sección llamada escritos, ¿no? No, no poéticos, sino escritos. Nosotros le Sí. llamamos poéticos, ¿ya? En los escritos entonces también está la sección poética, la histórica, ¿no? Están los rollos, se llama básicamente los rollos, ¿no? Y dentro de esos rollos está Cantar Cantares y está también los Ruc, ¿no? Esther, todos ellos son parte de los rollos. Bueno, creo que acá no sé si tengo en este material, me parece que sí. Acá está, sí, ¿ve? Ahí está. Esa es Allá. la división, ¿ve? La Torá, los 5 primeros libros, llamados Pentateuco. Aquí están los profetas, ¿ya? En la división de profetas anteriores, ahí está. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos, ¿no? Y Ujú. los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que son los profetas menores. Exacto. Y en las escrituras, el Ketuvim, hay 3 divisiones, ¿no? Los libros Sí. poéticos, que son Mira. Salmos, Proverbios y Job. Los 5 rollos, Cantares, Ruc, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y la sección de libros históricos de las escrituras, Daniel, Edra, Nehemías y Crónicas, Crónicas, ¿no? ¿no? Así está establecido el texto hebreo, ¿no? Termina con crónicas. No termina en Malaquías, como termina nuestra Biblia, ¿no? Nuestra sección del Antiguo Testamento termina con Malaquías, ¿no? Porque nosotros dividimos de otra manera, ¿no? Entonces, esta parte de los 12 y estos profetas que están aquí están generalmente después de los poéticos, ¿no? ¿No? Después de los poéticos. Y entre los poéticos se pone a Cantares aquí, se pone Lamentaciones, creo que Eclesiastés creo que se pone también por ahí. Y Esther y Ruc y eh, Eras y Crónicas son parte de la parte histórica, ¿no? Y Daniel también, no, se pone también dentro de los profetas, ¿no? Así que es otra división, si se dan cuenta, ¿no? Pastor, pero una Sí. pregunta. Entonces, para el judío no hay una regla, un canon, sino que el canon es para nosotros.
La aplicación del canon, el proceso canónico, digamos, o sea, canónico. el desarrollo canónico, sí. No, sí tienen la lista de sagrados, aquí está, ¿no? Esto podríamos llamarle, es el canon de ellos, ¿no? El canon Ah, hebreo, ya. pero propiamente no ha habido un proceso. A ver, Adi, ¿qué levantaste la mano? A ver. Ah, sí, pues lo que pasa es que yo había aprendido que los libros poéticos, por ejemplo, también era Cantares y Eclesiastés. Sí, Y porque esa los es la cinco forma. rollos, ajá. Sí, mi Sí, pregunta era, ¿por qué se le llama cinco rollos o mejillón? allá, es otra cosa, pero muy bien lo que dices, porque eso corresponde a la categoría de la lista de libros desde la perspectiva cristiana, ¿no? Acá estamos presentando, este es lo que, eh, digamos, la tradición judía, la tradición hebrea, tiene acerca de sus libros sagrados, ¿no? El cristianismo usa de otra manera. Ahora, estos cinco rollos están divididos así, ¿por qué? Porque se usan, son, digamos, de lectura en las cinco principales fiestas de los judíos, Mm. ¿ya? Por eso es que se le conoce como los cinco rollos, ¿ya? A las cinco primeras fiestas. Una de las que yo recuerdo de las fiestas es de Ruth, ¿no? ¿Ya? Que creo que sí, Ruth que se lee en la época del Pentecostés, ¿no? El Shavuot, en el Shavuot, ahí se lee este. Y Esther se lee en la fiesta del Purim, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? El Sukkot después y todos ellos son fiestas judías que van, cada libro entonces se lee en esas fiestas, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Pastor, aparte de Flavio Josefo, otro autor también que hable esos temas. Eh, Y ya, también, ¿usted cree que el pueblo de Dios son los judíos o somos todos los que hemos creído en Cristo? bueno, eso es otra cosa, no estamos hablando acerca de eso. Hay un solo pueblo en el Señor y tampoco no estamos en la idea de la teoría del reemplazo tampoco, porque Israel tuvo su tiempo, pero en este tiempo es el tiempo de la iglesia, ¿no? Pero según Pablo, es un solo pueblo, ¿no? Un solo pueblo. Y que Amén. ahora es a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, en Israel antes era a través de la esperanza de su Mesías, ¿no? Y de la ley, ¿no? Del pacto. Si, si cumplía con el pacto, y eso de paso lo dice Habacuc, ¿no? ¿No? Dice, con respecto a eso, dice, el justo vivirá por la fe, dice, ¿no? O por la fidelidad, La ¿no? fide, la ¿A fide. qué cosa? ¿Fe a qué? Al pacto, ¿no? Y eso mismo Pablo lo ratifica, pero lo redondea con Cristo, ¿no? Siempre hubo pacto y estamos en el pacto en Cristo, ¿no? Así que ahí está el camino, ¿no? Amén. No, sino que el tema está que hay corrientes que se meten a la iglesia, ¿no? Que todavía escucho a cristianos que dicen que los judíos es el pueblo de Dios, ¿no? Entonces Está a mal veces, eso, sí, claro. está mal. No solamente eso, sino que hay una corriente sionista, Ujú. ¿no? Que ha tomado mucho en las iglesias y hay iglesias que se están judaizando, ¿no? Esa corriente judaizante de las iglesias, ahora no lo vemos como grave, pero eso va a ser muy grave dentro de algún tiempo, ¿ya? ¿No? Ya está, ya está más o menos por ahí, porque nos está afectando mucho en muchas cosas, ¿no? Eso es dañino, ¿no? Y deforma el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? No podemos aceptar algo parecido como eso, ¿no? Qué bueno, pastor. Bueno que lo aclare. No, hay que aclararlo porque necesitamos tener en cuenta eh, que la verdad establecida en Cristo
es el camino, ¿no? El judaísmo es respetable y también podemos tomar en cuenta eso, pero cuidado, no hay que sacralizar a Israel. Hay una corriente hoy, por ejemplo, con esto de la guerra con, con Hamas, ¿no? Pero que en realidad es la invasión a los palestinos, ¿no? Ese aspecto, por ejemplo, muchos cristianos apoyan la propuesta de Israel y dicen por eso hay que orar por la paz de Israel. La Biblia no dice que hay que orar por la paz de Israel, dice que hay que orar por la paz de Jerusalén. Es diferente. Y ahora, en este caso, pues ese conflicto donde Israel pues, está arrasando con los palestinos y es una guerra cruel totalmente, uno no puede estar a favor de eso, ¿no? Y a favor diciendo, no, pues que Israel es el pueblo de Dios. No, no, no. Ese pueblo de Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. ¿Ya? Muy bien. Amén, amén. Estaba preguntando, profesor, también sobre, aparte de Flavio Josefo, otro autor también que hable estos temas de los evangelios. Bueno, no hay autores propiamente de esta parte porque, como hemos dicho, lo único que vamos a encontrar son vestigios de esto. Aquí está la idea, por ejemplo, de los libros que aparecen en la Septuaginta, por ejemplo, ¿no? Ya. Y también están los libros de los libros apocalípticos, ¿no? Hay muchos libros apocalípticos. Aparece muchas versiones de documentos, ¿no? Que pulularon por esa época, ¿no? Y que aparecieron, como hemos dicho, había una efusión literaria muy grande, ¿no? Por eso esa idea de que es época de silencio, donde el Espíritu Santo no habló, no fue así tanto, ¿ah? ¿Ya? El Espíritu Santo estuvo más movido en esa etapa, ¿no? Y dando digamos, a la luz el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento posteriormente, ¿no? Ese por uno. Y en medio de eso también la literatura de otros libros, ¿no? Entonces hay mucho de esos documentos, y tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿no? Esa es otra etapa, ¿no? Ahora, en esta etapa, algo que también tenemos que plantear es este mundo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo se establece para llegar a la época de los evangelios, ¿no? El mundo era diferente. Del 400, cuando vienen de la cautividad, algunos piensan, bueno, son 400 años de verdad, y no tenían nada. Jerusalén estaba destruida, no tenían templo, no tenían, y el texto también se había abandonado. Entonces, fue la etapa de la reconstrucción nacional, ¿no? Y también de la restauración de Israel en cuanto a como pueblo, como nación, pero también de establecer su religión. Entonces, hay un proceso que se da en la historia de Israel con respecto a lo religioso, ¿no? Podemos hablar de, de la religión hebrea, por ejemplo, ¿no? Monárquica, de la época de la monarquía, se puede hablar de la época preexílica, después la religión hebrea posexílica, ¿no? O esta etapa, ¿no? Que conocemos también y hemos dicho de los 400 años. Eh, el judaísmo como tal, o religión judía, no podemos hablar de eso en estas etapas porque no existía eso. Podemos hablar de un judaísmo en el primer siglo, ya cuando se procesa todo este tiempo de reconstrucción de la nación. Y aparece un judaísmo que no está todavía completo, porque cuando se desarrolla el Talmud, que es más o menos 150 al 200 después de Cristo, ahí entonces esa va a ser la base para el desarrollo del judaísmo que
que va a estar en la Edad Media y que va a dar también al judaísmo moderno, ¿no? Entonces son etapas de la religión judía que no podemos unificar, no podemos decir, no, todo ha sido igualito en el tiempo, no. Ha habido un desarrollo. Como que también podemos decir de lo mismo del cristianismo, ¿no? Una cosa es la iglesia primitiva, otra es la iglesia conciliar, y luego la iglesia de Roma, en la Edad Media, ¿no? Y luego la iglesia protestante, ¿no? La aparición de la iglesia protestante. Entonces son etapas diferentes. Y eso he soslayado intencionalmente otra cosa, ¿no? Porque la de Roma también, antes eso del protestantismo aparece la iglesia ortodoxa, ¿no? La división ortodoxa en el oriente. Entonces apareció un cristianismo diferente. Y podemos decir hasta esa altura, entre los ortodoxos, católicos y todas las iglesias cristianas que había en esa época, una diversidad de cristianismos, ¿no? Que habían, que fueron centrados en la de Roma. La de Roma tuvo esa cualidad, o no sé si cualidad u otra cosa. Lo cierto es que trató de unificar y dominar por encima de todas las demás iglesias y establecer un modelo de iglesia, uno solo, ¿no? Pero la historia no fue así porque hay iglesias de todas partes. La iglesia copta, por ejemplo, la iglesia asiria, la iglesia Alejandría, ¿no? oriental, básicamente, ¿no? Y ortodoxa, ¿no? Que se va dividiendo en varios grupos, varias formas. La iglesia de Roma propiamente, y luego los otros movimientos que van saliendo pre-reforma y aparece la iglesia reformada, ¿no? Entonces, el cristianismo entonces no ha sido uno solo, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, ahora, pero el Antiguo Testamento también empieza su última etapa con el cautiverio de las dos naciones israelitas, ¿no? Israel por Asiria en el año 723 a.C. y Judá por Babilonia en el año 586. Luego hay un retorno de un pequeño grupo en el 538, ¿no? De parte de los que estaban en Babilonia, porque los que fueron no cautivos, sino la invasión asiria a Israel desapareció o se llevó gente, la mezcló con otras y 10 tribus desaparecieron, ¿no? Las 10 tribus del norte, que formaban el reino del norte, es decir, el reino de Israel, propiamente el reino de Israel. Hoy día, más bien, la Israel moderna asume el nombre de ese reino del norte, ¿ya? Pero son básicamente judíos, ¿no? Porque son de esa tribu. Claro. Ahora, entonces en el retorno de 538 se reconstruye el templo y hay otro grupo que regresa en el 444, que reconstruyeron los muros de Jerusalén bajo la dirección de Esdras y Nehemías. Ahora, ¿todos habrían llegado en esa etapa o no? Según Carl Greenberg, de Historia Universal, dice él, pero muchos desterrados, comerciantes o banqueros habían hecho fortuna en Asiria y en Babilonia, ocupaban posiciones influyentes y se sentían a gusto en aquellas tierras. Solamente los más pobres entre el pueblo y algunas idealistas hicieron uso de su recobrada libertad y volvieron al país de sus antepasados, ¿no? A partir de este momento podemos llegar a Israel restaurado con la historia universal a través de los principales imperios mundiales que ejercieron presión sobre la pequeña nación palestina. Bueno, eso de que era Palestina en realidad no era así, ¿no? Israel nunca fue Palestina, ¿no? Ese es otro detalle. Algo que también quiero mencionar con respecto a esta parte de Greenberg que habla acerca de que los que ya pues desarrollaron sus negocios en tierras extrañas ya no querían volver a Judá. Parte de eso es cierto, pero volvieron solamente los que anhelaban por lo menos, ¿no? Nuevamente los territorios y volver al templo, ¿no? Eh, Aún con todo eso, tenemos que decir que esta vuelta y el edicto de este caso de
de Ciro para que vuelvan a Jerusalén y retomen todo y lo que aparece en Esdras y Nehemías, que es interesante también. Eso ha quedado como muy, muy fuertemente porque está escrito y, y nos pareciera que solamente la ley era para los judíos, pero en realidad no fue así, ¿no? Los asirios eh, combatieron a los babilonios y comenzaron a dominar y por supuesto los babilonios fueron derrotados, perdón, eh, es al revés. Los Sí. babilonios, ¿no es Ah, cierto? sí. Ujú. Comenzaron a dominar a los asirios, al final los derrotan, ¿no? Especialmente los persas, estoy hablando ya, ¿no? Ahí estoy mezclando otra cosa, ¿no? Bueno, Asiria y Babilonia, pero cuando viene a dominar Persia, que es otro de los, justamente Asirio es persa, ¿no? Asiria tuvo su momento y desaparece, y Babilonia va a tomar su lugar, ¿no? Babilonia es el que va a hacer esa política de destierro, de tomar pueblos enteros y llevárselos como esclavos a su tierra. Persia, que está en auge en ese momento, ¿no? Se enfrenta a Babilonia y los pueblos que estaban ahí ven como una esperanza y como digamos, eh, ven a Persia como la oportunidad para ser liberados, ¿no? Y entonces apoyan a los persas en su lucha contra los babilonios, ¿no? Y al final, bueno, los persas ganan, triunfan y llegan a ser imperio y entonces como prueba, ¿no? De reconocimiento y de también agradecimiento por estos pueblos que habían asumido también, ¿no? Con los persas, ¿no? Habían estado juntos para este, sacar a los babilonios, ¿no? Y derrotarlos. Entonces, una vez que llegan en el triunfo, entonces hay decretos de hacer volver a estos pueblos a su tierra de origen, ¿no? Y dentro de ellos es Israel, ¿no? Pero en la historia, para Israel, como que pareciera que solamente es Israel, ¿no? Esa política fue una política de Ciro para todas esas naciones que habían sido cautivadas por los babilonios, ¿no? Muy bien. Pastor, Sí, una pregunta. Con respecto a ese nacionalismo judío que aún se mantenía en el exterior, regresan, pero también de parte de Ciro reciben cierta protección porque el, el cambio que hace Esdras y Nehemías, incluso el judío que se había casado o había dado su hija a un no judío, entonces Nehemías deslinda sí, drásticamente y hace la separación para conservar el linaje, digamos, ¿no? sí, Y- es que estaban en etapa de restauración de la nación, pues hay que verlo de esa perspectiva también, ¿no? pero Ciro no se opone a eso. No, El no, emperador, eso ya Ciro ya no tenía nada que ver, porque eso Nehemías y Esdras lo estaban haciendo en Judá, ¿no? Y hasta ahí no llegaba Ciro. Ciro ya no gobernaba ahí, ay, porque ya no tenían dominio, les dio libertad, pues, ¿no? O sea, volvieron a ser libres y ahora reconstruían su pueblo, vayan a su tierra, ya los apoyo, sí, ya, construyan su templo mm, y sean libres, ¿no? ¿No? Esa fue la idea, o sea, Ciro no dominó, o sea, les dio la libertad, ¿no? Esa fue la historia, ¿no? Ahora, si hay una información con respecto a la nación judía en este tiempo, ahí está Parker dice, las principales fuentes de información de este periodo son los libros de los macabeos, los cuales describen la vuelta de los macabeos y el caos de la tierra de Israel. Y la revuelta no vuelta, sino es la revuelta de los macabeos, ¿no? Es la revuelta de los macabeos. Y revuelta porque ya hemos dicho, ellos se enfrentan a los sirios, ¿no? ¿No? A ver, vamos a poner acá. Ahí está. Es revuelta. Ya.
Y los escritos de Josefo, un historiador del siglo I, además el libro de Daniel, que ofreció una visión anticipada de estos años. Daniel pudo esbozar los principales sucesos políticos de este periodo, ¿no? Que también hay que ver ese aspecto, porque a Daniel siempre lo ponemos escatológicamente al final de los tiempos, ¿no? Pero Daniel está hablando de su época, pues de esta época, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más? El periodo persa tardío es de lo que estábamos comentando, ¿no? Hasta 333 a.C., Ciro había permitido que los judíos regresaran a su tierra y reedificaran el templo, ¿no? Esdras 1, 1 al 4. ¿Cuál era la motivación de Ciro? Bueno, Ciro practicó una política de reconciliación en los países sometidos, ¿ves? Lo que le estaba comentando. Respetaba las prácticas religiosas de los distintos pueblos y se preocupaba por sus intereses comerciales. Sus esfuerzos por atraerse a la población siria a su causa, sin duda, formaban parte del plan del ataque inmediato a Egipto. Dentro de esta línea política, debemos considerar su conducta con el pueblo que vivía en el destierro en Babilonia y que deseaba volver al país de sus antepasados, más ardientemente que ningún otro. No es inverosímil que Ciro sacase partido de los sentimientos de los judíos incluso antes de atacar Babilonia, ¿no? Acá eso no va con mayúscula, a atacar. En cuyo caso le habrían podido ayudar a atacar esta capital. Uno de los primeros decretos que promulgó Ciro después de la conquista de Babilonia autorizaba a los judíos volver a su ciudad sagrada y reconstruir el templo, lo que puede interpretarse como señal de agradecimiento del vencedor hacia sus fieles aliados, ¿no? Eso sigue diciendo en la colección de libros de Historia Universal de Carl Greenberg. Esa colección de Historia Universal de Carl Greenberg es una, digamos ya, es una edición muy antigua de Historia Universal, que creo que ya muy poco se utiliza hoy, pero, pero que es un documento muy, muy bueno, ¿no? Que en su época marcó, ¿no? Es como, en cuanto a Historia Universal, es como el diccionario de la Real Academia para el idioma español, igual. En Historia Universal tiene que ir a Carl Greenberg, ¿no? Aunque de repente hay otros que me pueden decir que otros personajes o otros escritores de Historia Universal, pero Greenberg es muy especial. Bien. El gobierno judío en esta etapa fue netamente eclesiástico. El sumo sacerdote gobernaba la región, cargo muy codiciado. Y aquí encontramos lo que dice Parker. En una ocasión un sumo sacerdote mató a su hermano cuando éste buscaba para sí tal posición. El gobernador persa se consternó tanto por este acto que impuso una fuerte multa a la población. Si se dan cuenta, las luchas de poder, aún en el área religiosa, ¿no? Eran muy fuertes también, ¿no? Y la ambición de poder por algunos, ¿no? Miren, mató a su hermano, ¿no? Porque el hermano estaba buscando la posición de sumo sacerdote, quería sacarlo al otro, ¿no? Entonces, en esa lucha, comete eso, ¿no? Bueno. Aquí está el periodo griego, que es el que ya les mencioné, que es la época de Alejandro y la época anterior es el periodo persa tardío, ¿no? Esta parte es entonces la del periodo griego, donde está Alejandro, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poco la historia de esa etapa intermedia eh, que empieza con el periodo persa tardío, ¿no? Y que vamos a encontrar en medio a Alejandro. Y aquí va a dar razón a este asunto de los macabeos que se enfrentan con los sirios helénicos, ¿no? Pero para esto tenemos que hablar de que en el año 364 a.C. Alejandro cruzó el Helesponto, estrecho de los Dardanelos, entre Grecia y Turquía, y se dirigió a Persia con un ejército de 35.000 hombres para libertar a los griegos de la dominación de Darío. Aunque sus fuerzas eran insignificantes, la inteligencia de Alejandro doblegó a ese imperio poderosísimo, ¿no? Él llegó a ser rey de Persia, en realidad, ¿no? Pero lastimosamente él murió, ¿no? O sea, habiendo dominado Persia, ¿no? Le vino una enfermedad terrible que al final
murió, ¿no? Algunos dicen que sus médicos lo mataron porque en esa época había esa práctica del desangrado, ¿no? ¿No? Se desangraba al paciente pensando que quitando la sangre, entonces estaban quitando también la enfermedad o el virus que tenía, ¿no? Pero bueno, murió Alejandro, ¿no? Muy joven y al final quedó en nada. Ahora, eh, del carácter de Alejandro no vamos a hablar. En todo caso, sabemos que ha sido un gran conquistador, ¿no? Y conquistó Asia, ¿no? Muy fuertemente, ¿no? Y con el ejército que tenía, ¿no? Más bien, en el año 335 comenzó Alejandro su memorable reinado de 12 años. Luego de establecer el dominio de su propia patria, marchó hacia el oriente y conquistó Siria, Israel, Egipto y finalmente la misma Persia. Trató de conquistar tierras más hacia el oriente, pero sus tropas se negaron a seguir extendiéndose. Murió en Babilonia en el año 323, ¿no? A los 32 años. ¿Qué relación había entre los judíos y Alejandro? Según la tradición, Alejandro trató de modo favorable a los judíos y llegaron a formar parte del ejército de él, ¿no? Muchos judíos. Tanto el historiador Josefo como el Talmud judío mencionan este hecho y cuando describen el ataque de Alejandro contra Tiro. Alejandro ordenó a los judíos que le ayudaran con sus tropas, eh, pero el sumo sacerdote Simón el Justo se negó a esto, por cuanto tenía que ser leal a Persia. Sin embargo, después de Tiro y Gaia, cayeron en poder de Alejandro y Simón tuvo un sueño en el cual se le dijo que saliera con el pueblo a recibir al vencedor. Cuando el sumo sacerdote hizo esto, Alejandro se inclinó ante el nombre divino que estaba en la tiara del sacerdote, por cuanto él también había tenido un sueño en que había visto la tiara. Luego Alejandro adoró en el templo y les concedió a los judíos cierta autonomía para gobernar su territorio. Pero, por otro lado, Israel quedó incluida en la provincia de Coele, Siria, ¿no? O sea, como una zona siria, cuyo gobernador Andrómaco vivía en Samaria. Los samaritanos tuvieron celos por los privilegios que Alejandro les concedió a los judíos y quemaron al gobernador en su propia casa. Alejandro expulsó a la población de Samaria y estableció macedonios en la ciudad. Ellos reconstruyeron la antigua ciudad semita y la convirtieron en un puesto de avanzada de la civilización griega con un teatro y enormes edificios. Ese es el periodo griego, pero que va a repetirse después del periodo egipcio, porque Egipto comenzó a dominar también. Ah, estos son los Ptolomeos, ¿no? 323 a 204. A la muerte de Alejandro no había descendientes capaces para sucederle y después de un breve periodo de tiempo asesinó a todos sus parientes cercanos y 4 generales dividieron el imperio, ¿no? Después de todas las luchas que hubieron, entre 10 generales, 4 fueron los que triunfaron, ¿no? Y 2 de ellos, Ptolomeo y Seleuco, tendrían parte en el dominio de Israel, ¿no? Seleuco primero, ya. Ptolomeo Soter le tocó gobernar Egipto y con a Israel, que estaba anexada a Egipto desde el 320. Ya no estaba con los sirios en un tiempo, ahora está dominada por Egipto. Este le sucedió Ptolomeo Filadelfo, y Ptolomeo Filadelfo, que fue un amigo de los judíos, él es el que realiza esa tarea de la traducción al griego. Bueno, él no lo hace, sino lo ordena traducir las escrituras al griego. Este nombre surge como referencia, o sea, a la palabra Septuaginta, por los 70 sabios judíos que participaron en la traducción. En realidad fueron 72, ¿no? En el 280 se empieza a traducir el Pentateuco y en el 180 se termina de traducir todo el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien. Entonces hubo ese interés por las escrituras, ¿no? Uno era porque gran número de judíos migraron a Egipto poco después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 y Alejandro Magno, que fundó Alejandría en el 332, ¿no? Ya tenía esa ciudad judíos, ¿no? ¿Ya?
Por eso que los judíos eran la octava población en Egipto, el octavo pueblo ahí, ¿no? En medio de tantos pueblos que había en Alejandría, ¿no? En Alejandría eran casi la mitad, fue la capital de la dispersión de judía, o la dispersión judía, ¿no? Entonces, los judíos eran la octava población en Egipto y en Alejandría eran la mitad. Imagínense cuántos judíos vivían. La mitad de la población alejandrina eran judíos. Bueno, la gran masa de sus residentes habría sido atraída por Alejandro el Grande, que había concedido a los judíos privilegios excepcionales iguales a los de la Macedonia, y los problemas ulteriores en Israel bajo los reyes sirios habían aumentado su número más aún por el hecho de que los Ptolomeos habían favorecido a los judíos sin excepción, ¿no? Y había luchas entre los Ptolomeos y los Seleucidas, es decir, entre Egipto y Siria, sí, ¿no? Esto llegó a su clímax durante los reinados de Ptolomeo Filopater y Antíoco el Grande en Siria. Filopater logró vencer a Antíoco en una batalla cerca de Gaza, y al regresar a la batalla, Filopater visitó Jerusalén y decidió entrar en el lugar santísimo. Aunque el sumo sacerdote intentó disuadirlo, él hizo el intento, y Josefo informa que cuando llegó al lugar santo se apoderó de él tal temor que abandonó el templo. Filopater fue sucedido por Ptolomeo Epífanes, y Antíoco el Grande aprovechó la oportunidad y le arrebató a Egipto el control de la tierra de Israel, ¿no? O sea, Antíoco el Grande ahora tomó entonces en Judá, en control, ¿no? Es decir, pasó de los egipcios, pasó a Israel al control de los sirios. Y aquí viene por eso esta parte de la historia. El periodo sirio, 204 al 106. Los principales hechos de este tiempo se desarrollaron en el intento de los romanos por vencer a los sirios por pedido de los egipcios. Uno de los sucesores de Antíoco el Grande fue Antíoco Epífanes. Este se llamó Antíoco Epífanes IV, que causó grandes devastaciones a Israel. En Israel gobernaba el sumo sacerdote Onías. Antíoco Epífanes vendió este cargo al hermano de Onías, ¿no? Y llamado Jesús, por 360 piezas de plata, ¿no? A este se cambió el nombre a Jasón, ¿no? Se conoce en la historia como Jasón. Este colaboró en el esfuerzo por organizar a los judíos. Otro hermano de Jasón compró el sumo sacerdocio, ¿no? Menelao. Y se trataba de echar a un lado las antiguas costumbres y prácticas religiosas de los hebreos, y se enviaba a los judíos a Tiro para que participaran en los juegos en honor al dios pagano Hércules, y se iniciaban sacrificios en su altar. Ahora, con esta idea de helenizar surgió otro grupo también defensor acérrimo del judaísmo. Se le conocía como los Hasidín, lo que les mencioné al comienzo, ¿eh? Hasidín, quienes se aferraban a todas las tradiciones de sus padres y defendían los conceptos religiosos judíos. Era el partido de los devotos o píos. Más tarde llegarían a ser los fariseos. Y acá aparece esta idea de la abominación desoladora que ocurrió en la época de Antíoco Epífanes, ¿no? Porque él es el que profana el templo, ¿no? Sacrifica, digamos dicho, una cerda en el altar, roció la sangre por todo el edificio, ¿ya? Y, y ordenó que el templo, el santuario, se convirtiera en templo de Zeus olímpico, ¿no? Se prohibió la adoración, los sacrificios judíos, y se sustituyeron por ritos paganos. Se prohibió la circuncisión, y el solo hecho, pues, ser un ejemplar de la ley era un delito capital, ¿no? Bueno, no todos tenían tampoco el ejemplar de la ley, era muy difícil tener eso, por si acaso. Eso estaban en la sinagoga solamente, ¿no? Por eso es que comenzaron a arrasar con las sinagogas de paso, ¿no? El rollo, ¿no? de la Torá es un aparato así grande, inmenso, ¿no? Así. Y el, el costo de ese libro es muy caro, ¿no? Muy caro. Era más o menos el costo digamos, de un terreno o de una casa, más o menos así, ¿no?
Bueno, entonces hubo martirios en defensa de la religión judía. Eh, Dice que un escriba fue asesinado por no querer comer carne de cerdo. Una madre y sus 7 hijos fueron arrojados a una vasija con líquido hirviente, luego de haberla sacado la lengua y amputado los dedos de las manos y de los pies. Bueno, tantas cosas que hicieron ahí a los judíos en esa época, ¿no? Por ese motivo, esa actitud de los sirios, entonces, de los Hasidín, aparece entonces el periodo de los macabeos, ¿no? Matatías, el padre de la familia de los macabeos, se negó a adorar a los dioses paganos. Él mató a un hombre que intentó hacer un sacrificio a un dios pagano. Por esta razón huyó al desierto, ¿no? Y formó un grupo rebelde contra Siria. Los sirios lanzaron 3 campañas sin obtener ninguna victoria, y al morir Antíoco Epífanes, se produjo una guerra civil de la que se aprovechó Judas Macabeo, hijo de Matatías, y extendió su dominio en gran parte de Israel, incluso sobre algunos sectores de Jerusalén. 3 años después de la profanación del templo, fue purificado, ¿no? En diciembre de 164 a.C. Y los sirios hicieron la paz con los judíos a través de Demetrio I de Siria, quien concedió la libertad religiosa, ¿no? Y ya saben por qué es que eh, se celebra en diciembre la purificación del templo, ¿no? Porque es la época en que se hizo en el año 164, fue el mes de diciembre, y por eso ese mes lo toman como el Hanukkah, ¿no? En la fiesta del Hanukkah. Ya saben, a los judíos no celebran Navidad, celebran Hanukkah, ¿no? Entonces ya saben, cuando se encuentren con algún judío, entonces digan feliz Hanukkah, ¿no? O, o cómo podrían decir, Hanukkah Sameach de repente, ¿no? O algo así. Muy bien. Bueno, esta historia es interesante, ¿no? Aquí hay toda una situación de cosas que se dan, personajes que aparecen aquí, ¿no? Eh, en fin, no sé si nos podemos detener aquí para contar la historia esta de este periodo que es muy, muy interesante. ¿Les parece? A ver qué me dicen. Y de paso también, si preguntan algunas cosas, ¿no? Pastor, buenas noches. Buenas noches Sí. a todos. Eh, Hace un momento decía, ¿no? Usted que hay un periodo de silencio, pero que hubieron algunas cosas muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la Septuaginta, ¿no? Que se traduce al griego, ¿no? Eh, Ahora, entonces, para los tiempos de Jesús, ya existía la Septuaginta, por lo menos el pueblo de Israel, los judíos, de alguna manera lo que ellos leían era los escritos de la Septuaginta, pues no, eso es lo que tenían. No, 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 no. Esa Septuaginta estuvo en Egipto, ¿no? En Mm, Alejandría. Los judíos rechazaron esa versión, ¿no? Del texto griego, ¿ya? Ahora, pastor, lo que... Posiblemente habrá algunos sí lo habían aceptado, pero generalmente el texto se leía en hebreo, ¿no? Y en la sinagoga. Entonces es el texto hebreo ese que los judíos utilizaron, ¿no? Lo que podríamos llamar el texto premasorético, ¿no? Más o menos, sí. Mm, Y pastor, también el sacerdote se había corrompido, ¿no? Tenían los saduceos eran los que asumían el sumo sacerdocio. Es cierto, tal vez que Bueno, si los saduceos aparecen después. En esta etapa que estamos viendo todavía no existían saduceos, ¿ya? yo tenía entendido, no sé si qué tan sea cierto, justamente después de la revuelta de los macabeos, de independencia, o sea, si bien ellos tienen un pensamiento nacionalista, pero ellos ¿Ah? querían gobernar, entonces Claro, gobiernan en el sacerdocio, se supone, bueno, tenía entendido, ¿no? Que los sacerdotes lo que dicen es que, bueno, ahora que somos libres, son el linaje de David el que tiene que ser rey. Entonces ellos entran en... exactamente, claro. Ellos querían gobernar, ¿no? Y por Y eso eso habían luchas y hay pues todo esas tramas que hay en el poder, ¿no? Y mm, feas cosas también, ¿no? Porque un habían ramo asesinatos.
la compra del sumo sacerdocio y toda esa cosa también, ¿no? Es Y por cierto, eso, pastor, ¿Mm? los verdaderos sacerdotes deberían ser entonces los esenios, porque, o sea, ellos huyen y van al Qumran. Bueno, eso tenía entendido, no sé, no sé qué tan de cierto hay No, en bueno, eso. el sacerdocio siempre salía de la tribu de Leví, ¿no? De ahí. Entonces, cuando comienza toda esta lucha, hasta eso se cambia, ¿no? ¿No? Y entonces eso lleva a degenerarse la naturaleza del sacerdocio, ¿no? Y es posiblemente que los esenios también, en base a eso, es que ellos salen porque hubo una deformación del pueblo también, ¿no? ¿No? Y veían como una necesidad de cambiar esa perspectiva porque Israel había caído en apostasía, según los esenios, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ya es otro momento, eso ya es para casi entre el 100 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Por ahí, sí. Pero no nos adelantemos todavía, porque nos hemos quedado en esta parte de los macabeos, ahí es donde tenemos que ver, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si no, pues vamos al descanso, ¿me parece? Lo demás que dicen, a ver, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Cómo ven esta historia? O sea, es seguramente nueva para algunos, ¿no? No es algo que que lo demos a conocer fácilmente, ¿no? O rápidamente. Hay libros acerca de esto, sí, ¿no? Pero sería interesante también. Yo tengo un libro sobre apocalíptica, por ejemplo, ahí que comenta también esta parte de la historia, ¿no? Especialmente esta lucha de los generales de Alejandro, ¿no? Y cómo se dividen el poder, el imperio y dónde llegan los dominios también, ¿no? Jorge, ¿sí? Sí, pastor, ¿me escucha, no? Sí, sí. Sí, no, interesante el curso. Lo que más común, lo que se conoce mayormente es a Flavio Josefo, ¿no? Que narra estos temas, ¿no? Pero Sí. el autor que usted ha mencionado, sí, para mí es desconocido, ¿no? Interesante. Ujú. Eh, Recién leí un libro acerca de cómo nace el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Casi algo parecido a lo que estamos llevando. Muchos piensan que el Nuevo Testamento fue una revelación en un éxtasis y los apóstoles comenzaron a escribir, ¿no? Ujú. Inconscientes de lo que estaban escribiendo, pero cuando profundizamos, o sea, nos damos cuenta que la mayor parte de los escritos de Pablo fue influenciado por la literatura judía, ¿no? Y también Así en es. el Sí, Antiguo Testamento, ¿no? Y así también es. de otros libros que no están en el canon, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, el pensamiento de la Torá, ¿no? Porque esa era la base para todos los judíos. Y de hecho que Pablo, como buen hebreo, ¿no? Conocía las escrituras, ¿no? Su tradición se nota en sus escritos, en la epístola a los Efesios se nota eso, ¿no? Y creo que hay otras epístolas también por ahí que se nota marcadamente ese judaísmo, ¿sí? Claro, y también habla referencia de otros libros que no están incluidos en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Claro. Y algunos también, yo recuerdo que cuando estudiamos todo este asunto de los libros de la Biblia en la iglesia, decían que el canon había rechazado los libros que conocemos como apócrifos y que la Biblia nunca mencionaba ningún apócrifo. Y eso no es cierto, ¿no? Judas menciona, Hechos también menciona, ¿no? Hebreo, Santiago, creo que menciona y Pedro también menciona también algo sobre estos Judas libros apócrifos, ¿no? Sí, habla del libro de Enoch. el libro de no, claro, el libro de no, ¿no? Sí, En otro fin, muy bien, interesante. ya. Entonces vamos ahora sí al descanso, ¿no? Y siempre, ya saben ustedes, siempre en esta tarea que hacemos, la intervención de ustedes es importante, ¿no? Y por eso hagan sus preguntas, sus inquietudes y algo que por ahí hemos dicho,
Anótelo por ahí para que en la intervención que quieran, pues realizar, ustedes hagan su propuesta, ¿ya? Pueden hacer uso, como hizo Adi, de levantar la mano, ¿no? Y entonces ya sé que quieren intervenir, ¿no? O en todo caso, cuando ya digo en la intervención, ustedes pueden abrir su micrófono y también pueden compartir ahí. Gracias. Vamos entonces al descanso por unos 15 minutos.